Matemáticas, segundo grado, secuencia 33, sesión 2. Número 1. Tracen los moldes correspondientes y ármenlos. En este apartado, en esta actividad, vamos a ver desarrollos planos de prismas, es decir, cómo sería la construcción de estos prismas. Por ejemplo, el prisma triangular tendría esta forma. Aquí nos menciona que la base va a ser un triángulo equilátero, y nos damos cuenta que se trata de un triángulo equilátero ya que todos sus lados son iguales. El lado de este triángulo va a medir 3 centímetros. Entonces, de aquí hasta acá mide 3 centímetros. Como se trata de un triángulo equilátero, por lo tanto todos sus lados van a medir 3 centímetros. Luego nos dice que la altura del prisma va a ser de 5 centímetros. Si imaginamos que este triángulo lo doblamos, pues la altura estaría definida por esta distancia. Recordemos que para construir un triángulo rectángulo con un compás, basta con hacer la distancia de 3 centímetros que tenemos de aquí a acá, hacemos un segmento de recta y después el compás lo vamos a tomar y lo vamos a abrir a esa distancia. Es decir, que una punta toque uno de los lados del segmento y la otra punta el otro lado. Con eso ya estaríamos calculando 3 centímetros. Tiene la apertura de 3 centímetros nuestro compás. Una vez que ya hicimos ese segmento, lo que vamos a hacer con nuestro compás va a ser un corte aquí que vamos a pintar y vamos a formar ahí un cruce. Y después pasamos el compás del otro lado, que sería de este, y vamos a tomarlo nuevamente y hacemos otro corte ahí. Una vez que ya hicimos ese cruce, únicamente vamos a tomar de uno de los lados del segmento y vamos a trazar un segmento de recta hacia ese punto. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y de esta forma ya estaríamos construyendo un triángulo rectángulo. Ya para hacer los rectángulos pues es más fácil. Únicamente podemos tomar nuestra escuadra y tenemos 90 grados y podemos hacer esas líneas. Y luego tomamos otros 3 centímetros, igual podemos utilizar el compás de aquí a acá y hacemos pues también líneas rectas, ¿no? Perpendiculares, y con eso ya estaríamos construyendo pues este prisma triangular. Para la siguiente figura que tiene de base un cuadrado, su desarrollo plano quedaría de esta forma. Este sería un prisma cuadrangular. Nos dice que de lado va a tener 4.2, es decir que esta base va a ser de 4.2 y la altura estaría dada por esto, que sería 5 centímetros. Para la siguiente figura quedaría este desarrollo plano de un prisma hexagonal. Aquí mediría 3 centímetros y de este lado 5 centímetros. Para el prisma octagonal su desarrollo plano quedaría de la siguiente forma. Aquí mediría 2.3 y la altura 5 centímetros. Y por último para el cilindro quedaría aquí 5 centímetros y de radio 3 centímetros. Número 2. Completen la siguiente tabla. En el caso del cilindro anoten el volumen aproximado. Y nos está diciendo el prisma triangular qué volumen en centímetros cúbicos va a tener, prisma cuadrangular, hexagonal, octogonal y cilindro. Recordemos que para calcular el volumen de cualquier prisma que tenga las mismas caras tanto abajo como arriba, la fórmula va a ser volumen va a ser igual a área de la base por la altura. Y bueno, por ejemplo, área de la base, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en este prisma triangular, pues su base, que vemos que es un triángulo, y acá nos está diciendo que su base es un triángulo equilátero. En el caso del prisma cuadrangular, vemos que su base va a ser un cuadrado, ¿sale? En este caso del cilindro va a ser un círculo, en el caso del octágono va a ser octagonal, va a ser un octágono, y en el caso del prisma hexagonal pues va a ser un hexágono. Vamos a comenzar entonces con este prisma triangular. Vemos que la base pues va a ser un triángulo, sería esta parte de aquí, sería nuestro triángulo, ¿sale? Entonces tenemos ahí un triángulo equilátero que nos está diciendo que mide de este lado 3 centímetros y este 3 centímetros. Para calcular el volumen nos está pidiendo que sea el área de la base, es decir, el área de este triángulo, ¿no? Que es la base. En este caso, ¿cómo se saca el área de un triángulo? Recordemos que para sacar el área de un triángulo va a ser igual área es igual a base por altura sobre 2. Y lo que vamos a hacer primero es sacar entonces esa área. Sabemos que la base va a medir 3 centímetros, pero la altura no es 3 centímetros, no se confunden. La altura parte del punto más alto de ese triángulo haciendo una perpendicular con la base. Entonces hay que hacer la perpendicular. Esta sería nuestra altura. Y pues no nos la está dando, no la conocemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues con nuestra regla tendríamos que medir de aquí a acá. Se supone que ustedes ya hicieron esta figura en un papel. Entonces únicamente bastaría con medir con su regla de aquí a acá. Podríamos también utilizar las matemáticas, por ejemplo aquí podríamos utilizar también el teorema de Pitágoras, pero en su caso como van en segundo grado todavía no han visto el teorema de Pitágoras. Y bueno, les voy a ahorrar el trabajo.
¿qué es lo que tendríamos que hacer? Medirlo con la regla o sacar teorema de Pitágoras. Yo lo hice con teorema de Pitágoras, me sale que la altura va a ser igual a 2.59. Pero vamos a dejarle que altura va a ser igual a 2.5 nada más, ¿sale? Entonces, bueno, ya tengo el área, es igual a base por la altura, que ya se las dije, que es 2.5. Y después esto lo voy a dividir entre 2. Efectuamos las operaciones y nos sale que es igual a 3.8 centímetros cuadrados. Entonces 3.8 sería pues el área de la base. Le voy a poner acá área de la base, que viene siendo lo mismo para encontrar nuestro volumen, ¿sale? Porque sabemos que el volumen va a ser área de la base por la altura. Ya conozco el área de la base, que es igual a 3.8. Únicamente sustituiría ese valor, ¿no? En lugar de poner área de la base, ya voy a poner acá 3.8. Y únicamente me falta saber el valor de la altura, que ya me le está dando acá, que son 5 centímetros. Es decir, que de aquí a acá mide 5 centímetros. Lo cambiaría por esto. Hacemos la multiplicación, decimos 3.8 por 5 y me sale que el volumen va a ser igual a 19.48 centímetros cúbicos, que pondríamos acá. Y hacemos lo mismo con todos los que siguen. Recordemos siempre la fórmula: volumen va a ser igual a área de la base por la altura. En este caso la base va a ser un cuadrado. El lado va a medir 4.2. Y la altura del prisma va a medir 5 centímetros. En este caso el área de la base vemos que se trata de un cuadrado, ¿sale? Ahí está en perspectiva, por eso es que se ve como que un poquito como un rombo, pero si nosotros no lo imaginamos o lo hacemos en forma real, pues se trata de un cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca? ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un cuadrado? Sería lado por lado. Aquí, si se dan cuenta, especifiqué, ¿no? Puse área de la base, que es lo que nos está pidiendo para la fórmula de volumen, y le puse que era específicamente de un cuadrado, que es lado por lado. En este caso, entonces, podríamos decir que sería la fórmula: volumen va a ser igual a lado por lado por la altura. Es decir, 4.2 por 4.2 por 5. Hacemos las operaciones correspondientes y nos sale que el volumen va a ser igual a 88.2 centímetros cúbicos. Y aplicamos la misma fórmula para el prisma hexagonal. Vemos que volumen va a ser igual a área de la base por la altura. En este caso, el área de la base, vemos que se trata de un hexágono, ya que tiene sus 6 lados iguales. Entonces, el área de la base sería un hexágono. Para calcular el área del hexágono va a ser igual a perímetro por apotema sobre 2. En esta fórmula me está pidiendo que saque el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados, ¿sale? En este caso pues tiene 6 lados, es decir que voy a sumar 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 6 veces. O puedo también decir 3 por 6. Y de esta forma obtendríamos ya pues el perímetro, ¿no? Ya podríamos decir que entonces perímetro podríamos sustituirlo por 18. 18 que estaríamos multiplicando por la apotema y después dividiéndolo entre 2. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que tampoco en los datos nos está dando pues lo que es el apotema. Recordemos que el apotema parte del centro hacia uno de los lados, que corta exactamente por la mitad haciendo una recta perpendicular. Ahora, ¿cómo voy a sacar esta apotema si no nos lo está dando? Se supone que ustedes ya hicieron pues esta figura, ¿sí? en un plano desarrollado, y ustedes ya lo hicieron en cartulina o no sé. Lo único que tendrían que hacer sería medir del centro hacia la mitad, ¿sí? O también podríamos aplicar pues el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se puede utilizar aquí todavía porque los triángulos que se forman en un hexágono tienen la propiedad de que van a ser triángulos equiláteros. Por eso es que se puede aplicar pues esa fórmula, ¿no? Y bueno, pues ya les estoy ahorrando aquí el trabajo nuevamente. Y que el apotema va a ser igual a 2.5. Si llegaste hasta aquí a este video, comenta que si tú hiciste o no hiciste esas figuras en una cartulina. A ver si realmente lo hicieron o no. Y a ver si están escuchando los videos. Y bueno, ya regresando, entonces únicamente vamos a sustituir. Esto va a ser igual a 18 por apotema, que ya les dije que vale 2.5 por 2.5. Le voy a poner paréntesis para que no se confundan con el punto y lo voy a dividir entre 2. Y me da un total de 23.3 centímetros cuadrados. Es decir que eso es el área de la base. Entonces esta área de la base yo la puedo cambiar por esta área de la base. Es decir que 23.3 va a ser acá 23.3. Y después que voy a multiplicar por la altura del prisma, que en este caso va a ser 5. Realizamos las operaciones y nos sale que va a ser igual a 116.9 centímetros cúbicos.
Para la siguiente figura, que es un prisma octagonal, pues también vamos a ver cuál será el área de la base. Vemos que la base se va a tratar de un octágono, ya que este va a tener sus 8 lados, ¿sale? Entonces, la fórmula para sacar el área de un octágono, sabemos que va a ser la misma que la anterior, que vimos, perímetro por apotema sobre 2. Sabemos que de perímetro nos está dando que es la suma de los lados, mide 2.3 y son 8 lados, entonces el perímetro se calcularía como 2.3 por 8. Haciendo ya la operación nos sale que es igual a 18.4. Área va a ser igual a perímetro 18.4, que va a multiplicar a apotema, que desconozco, y lo voy a dividir entre 2. Para calcular la apotema, ya saben, ustedes tienen que medir del centro hacia la mitad de uno de los lados. O también podríamos hacerlo con operaciones matemáticas. Aquí ya no se puede utilizar el teorema de Pitágoras porque los triángulos que se forman ya no son equiláteros, por lo tanto se descarta esa forma de hacerlo. Lo que podríamos utilizar sería funciones trigonométricas, podríamos utilizar la función de tangente para encontrar pues esa apotema, que sería un lado en funciones trigonométricas. Entonces, bueno, yo les voy a facilitar el trabajo y ya encontré que el apotema va a ser igual a 2.7. Entonces esto es igual a la apotema. Ya lo único que vamos a hacer es sustituir, es decir, que el área va a ser igual a 18.4, la apotema, que ya se las dije, es 2.7 y eso lo vamos a dividir entre 2. Nos sale entonces que el área va a ser igual a 24.84, el área de la base, que podríamos sustituir en esta fórmula de volumen, y después multiplicaríamos por la altura del prisma, que sería 5. Haciendo las operaciones correspondientes nos sale que volumen va a ser igual a 124.2 centímetros cúbicos. Y ya por último sabemos que pues aquí también aplicamos la misma fórmula, volumen va a ser igual a área de la base, que voy a poner AB, que ya damos a entender que es área de la base, por la altura. Entonces vemos que pues la base se trata de un círculo. ¿Cuál es el área del círculo? Sabemos que va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Primero saco esta área de la base. Sabemos que pi, pues vamos a poner nada más 3.14 para que no sea tan difícil. Y después radio. El radio me está diciendo que es de 3. Entonces voy a poner 3 al cuadrado. Recordemos que primero se eleva al cuadrado ese 3, según la jerarquía de operaciones, que sería 9. Ya después multiplicamos y nos sale que el área va a ser igual a 28.26 centímetros cuadrados. Sustituimos esos valores, vamos a poner 28.26 por la altura, que me la está dando acá, que es de 5 centímetros. Entonces hacemos la multiplicación y nos sale que esto va a ser igual a 141.3 centímetros cúbicos. 141.3 centímetros cúbicos. Para calcular el volumen de un prisma se usa la fórmula: volumen de un prisma es igual a área de la base por altura. Si consideramos el cilindro como un prisma, su base es un círculo. El área del círculo se saca como pi por radio al cuadrado. Sustituyendo la fórmula para calcular el área de un círculo, se tiene que el volumen del cilindro va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Todos llegaron la misma fórmula para calcular el volumen de un cilindro? Sí. ¿Cómo lo supieron? Pues sustituyendo los valores. Inciso B. ¿Qué medidas del cilindro necesitas para calcular su volumen? Pues se necesita el área de la base y la altura. Y bueno, chaucitos, ya sería todo de esta sesión. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse, seguirme en las otras redes sociales como Facebook y TikTok. Y también me ayudarían mucho compartiendo los videos para que crezcamos y sigamos haciendo estos videos de forma gratuita. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.